Vamos a pasar a la palabra de Dios. El día de hoy quisiera que platicáramos, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, podamos abrir un poquito el telón del corazón de Dios, que podamos observar un poquito acerca del corazón de Dios, algunas verdades muy bonitas que nos van a bendecir, que nos van a ayudar a entender un poco más acerca del corazón de Dios. Dice la Escritura, Salmos capítulo 8, dice la Escritura, verso 3, está hablando el salmista y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Hagamos una oración. Padre, déjanos entender tu corazón, Señor. Déjanos comprender tu corazón. Déjanos entender lo que hay dentro de tu corazón. Dios mío, que puedan nuestros ojos ser abiertos a esa situación, a ese gesto, Señor, de bondad y de misericordia tuyo para con nosotros los seres humanos. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderlo y glorifica tu nombre, Señor, con estas palabras que hablemos, Señor, y levanta tu nombre, Señor, porque tu nombre es grande sobre toda la tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El salmista dedicaba tiempo para estar meditando, para estar observando la creación de Dios y decía: cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Él observaba los cielos tan extensos, sin fin, y la luna y las estrellas que tú formaste, dice él, las cosas que él observaba, la creación, las cosas que él observaba y que miraba. Tal vez se miraba a él así muy chiquito, muy pequeño, ¿verdad? Se miraba muy pequeño, como una partícula de polvo, ¿verdad? Que va por ahí volando, que es imperceptible, que no la puedes percibir, que no la puedes observar. Nuestros ojos no pueden mirar el polvo que ahorita está volando entre este salón, no lo podemos observar. Y tal vez él se entendía así, se daba cuenta de esas cosas y decía: ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo comparado con esos cielos tan extensos? ¿Qué soy yo comparado con esas estrellas, con la luna, con la creación misma? Y eso le llevaba a entender una cosa y a comprender: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que le visites, para que te acuerdes de él? ¿Qué somos nosotros, amado? ¿Qué somos nosotros, amado hermano, para que nosotros podamos estar en los pensamientos, en las intenciones, en los anhelos y en los deseos de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Eso es lo que se preguntaba el salmista. Y es algo que nosotros tenemos que entender y es algo que tenemos que comprender, porque la verdad es que pensar en Dios, es cierto, hemos hablado acerca de la indignación de Dios en contra del pecador, hemos hablado de la ira de Dios sobre el pecador, pero también está la parte de la bondad de Dios, la misericordia tan grande de Dios, que la verdad es que si nosotros somos honestos, si pensamos en Dios, si Dios hubiese querido ya destruirnos, nos hubiera destruido y nos hubiera acabado y todo el mundo se hubiese perdido eternamente en el infierno y Dios no hubiese establecido nada para con nosotros. Sin embargo, vamos a observar el día de hoy, con la ayuda de Dios y la ayuda de su palabra, vamos a observar el corazón de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios. Cuando Dios, en el principio de la creación, Dios hizo al hombre, al ser humano, recordarás ahí en el libro del Génesis. Cuando Dios hizo todas las cosas, empezó a crear, separó la luz de las tinieblas. Cuando Dios hizo la expansión, los cielos, cuando Dios hizo la tierra, cuando Dios hizo los mares, cuando Dios hizo los peces, las aves que vuelan sobre la tierra, los seres vivientes sobre la tierra. Cuando Dios hizo todas las cosas y cuando Dios hizo al hombre, a imagen de Dios lo creó. Y cuando después de eso se dio cuenta Dios que el hombre pues no era bueno que estuviese solo, sino que le hizo ayuda idónea, y de una costilla del varón en ese momento hizo a la mujer y formó a la mujer, hizo a Adán y a Eva. Dios los formó. Dios
todopoderoso, Dios eterno, Dios grande, creando un mundo, un planeta en el que tú y yo vivimos, un mundo, un planeta en el que tú y yo estamos, creándolo como si Él tuviese necesidad de algo así, como si Él tuviese necesidad de un mundo como este, como si tuviese necesidad del ser humano, y la verdad es que no es así, pero en eso vemos su grande amor, en eso vemos su grande belleza, en que Dios tuvo a bien hacernos a nosotros. Y el salmista decía, es que todo lo puso debajo de sus pies, todo lo puso debajo de nuestros pies, y Dios todo lo hizo, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, que Dios hizo todas las cosas para que las disfrutáramos, para que las disfrutáramos. Veamos lo que sucedió en el libro del Génesis. Génesis capítulo 3, verso 8 y verso 9. Hablando de Adán y Eva, dice la Escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dice la Escritura que Dios mismo se estaba paseando como algo natural en el principio de la creación. Dios estaba paseando por su creación y el ser humano tenía contacto, tenía relación con Dios. Sabes que Dios hizo todas las cosas, todo este planeta hermoso, precioso que Dios hizo, porque es creación de Dios, aunque está en corrupción por causa del pecado, pero Dios hizo todo hermoso, todo bello, todo bueno en gran manera, dice la Escritura. Y no solamente hizo el mundo, sino que entre el mundo hizo un huerto que le llamó el huerto del Edén, el huerto de las delicias, un lugar que era deleitoso a todos los sentidos, deleitoso a la vista, deleitoso al tacto, deleitoso al gusto, deleitoso a los oídos, deleitoso a todos los sentidos. Y Dios formó ese huerto precioso donde puso al ser humano, a Adán y a Eva. Y dice la Escritura que Dios se movía y se paseaba entre el huerto al aire del día, como un padre de familia que se pasea entre su hogar, entre su casa, ¿verdad? Y tal vez llegando de repente de trabajar, podemos imaginarnos a un buen padre que llega de trabajar, deseoso de ver a su familia, deseoso de ver a sus hijos, y de repente entra y observa que no hay nada de ruido en el hogar. ¿Por qué? Porque los hijos oyeron que llegaba y se empezaron a esconder jugueteando. Y llega el papá y empieza a buscar por aquí, y empieza a buscar entre la sala, y se mete al comedor y observa debajo de la cama, debajo de la mesa, y se mete tal vez al baño, y después se mete a cada una de las habitaciones o a alguna habitación, y entonces empieza a buscar a sus hijos, como un padre deseoso de estar con sus hijos. Así podemos observar en este momento a Dios, un Dios que quería seguirse relacionando con el ser humano. Y Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿En dónde estás? ¿Cómo es que estás? Quiero estar contigo. Pareciera el corazón de Dios con estas palabras, pareciera el anhelo de Dios de decirle, quiero estar contigo al hombre, al ser humano. Deseo estar contigo. Deseo estar y tener un compañerismo contigo. ¿Dónde estás tú? La pregunta parece una pregunta muy personal, tanto para Eva como para Adán. Una pregunta donde Dios se preocupaba. ¿Por qué? Porque Dios sabía la necesidad del ser humano. No porque Dios necesitara de Adán y Eva, es la realidad. Dios no necesitaba de Adán ni de Eva. Dios sabía la necesidad del ser humano y Dios sabía cómo había creado al ser humano. Dios sabía que el ser humano es un ser eterno, ¿sí? En cuanto a su alma se refiere, es un ser eterno, y que el hombre es un ser espiritual y que tiene necesidad de lo espiritual. Entonces vemos a un Dios queriendo relacionarse con el ser humano. Queriendo relacionarse con el ser humano. Esto en el principio de la creación. Y esto es lo que queremos el día de hoy ver, amado hermano. Es lo que queremos ver. Cómo
El grande y precioso anhelo de Dios, como te decía hace un rato, es como abrir la cortina, ¿verdad? Y empezar a observar hacia adentro del corazón de Dios y observar qué es lo que Dios está buscando de nosotros, qué es lo que Dios está queriendo con nosotros, con todo el ser humano, contigo personalmente. Contigo que estás hoy aquí sentado. ¿Qué es lo que Dios ha querido con Adán y con Eva desde el principio de la creación hasta nuestros días? ¿Qué es lo que Dios ha buscado? Y eso lo vamos a observar a través de la Escritura y lo vamos a ver desde el Génesis y nos vamos a ir del Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver una misma idea, un mismo anhelo, un mismo deseo de parte de Dios para con todo ser humano, para contigo. Un deseo y un anhelo ferviente en el corazón de Dios, deseoso y anhelante en el corazón de Dios. ¿Sabes para qué? Para estar contigo. Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás tú? Como queriendo estar contigo, como queriendo relacionarse contigo. Para eso es que Dios formó, para eso es que Dios hizo en ese momento el huerto del Edén. Dios tenía planes eternos, te decía. Dios tenía planes eternos con el ser humano y Dios quería relacionarse con el ser humano por la eternidad. Por eso creó el huerto del Edén, para que el hombre no tuviese necesidad de nada. No había nada que el hombre necesitase. Tenía todas las cosas para su organismo, para su cuerpo, y estaba Dios para suplir su alma, la necesidad espiritual que él tenía. Todo estaba suplido. Pero ¿qué sucedió con los planes de Dios? Con lo que Dios había planeado y Dios había establecido para relacionarse con el ser humano, ¿qué pasó? El ser humano los echó abajo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, no puedes comer de este árbol, porque el día que comas de él, de cierto, morirás. Y el hombre en su necedad y en su terquedad, el hombre en su soberbia y egoísmo, ¿qué fue lo que hizo? Decidieron pecar en contra de Dios. Allí va Eva y entonces codicia el fruto que Dios le dijo que no debería. Lo codicia, lo toma y lo come. Y no solamente lo traga ella, sino que también lo da para su marido, y su marido come igual de la misma manera que ella. Y entonces los dos transgreden el mandamiento de Dios y hay una separación de Dios. Los planes que Dios tenía para el ser humano, para ellos y para todos los que fueran después de ellos, se truncaron en ese momento. Se truncaron esos planes eternos que Dios tenía para ellos de estar conviviendo y relacionándose con ellos, de estar con ellos, amándolos. Dios no necesitaba de Adán y Eva, sin embargo Dios quería estar con ellos. El hombre los truncó. Y Dios se tuvo que separar de ellos y ya no podía tener relación con ellos. Esto fue lo que el hombre hizo. Pasado el tiempo, podemos observar qué fue lo que sucedió para que pudiera volver ese modelo que Dios había establecido para poder relacionarse con el ser humano. Dios busca una familia, Dios busca un pueblo y empieza con Abraham, el padre Abraham y su familia. Y entonces es llamado a Abraham y le dice que a él lo había establecido y que le estaba dando promesas. ¿Para qué? Para que en él se cumpliese el plan que Dios había establecido para con el ser humano y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y podemos observar a través de Abraham viene su descendencia. Y su descendencia, ¿qué es lo que sucede? Que llegan a Egipto. Después de muchos años, llegan a Egipto y entonces ellos son esclavizados en Egipto y después de estar esclavizados en Egipto, Dios los saca con mano poderosa, con mano fuerte. Dios en ese momento, ellos estaban olvidados de Dios, la mayoría, no todos, pero definitivamente estaban metidos en su nuevo mundo, estaban esclavizados en Egipto, estaban viviendo a la manera de Egipto, ya se habían hecho a la manera de allí, ya estaban viviendo ahí, habían pasado muchísimos años viviendo allí en Egipto. Ya se habían acostumbrado ahí. Ya eran parte de la cultura, ya se habían acostumbrado a ser esclavos y sin embargo vino la mano preciosa de Dios como volviéndole a decir, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿Dónde te encuentras? Quiero estar contigo. Y entonces envía Dios a Moisés. ¿Para qué? Para liberar al pueblo. Y lo libera con mano fuerte, con mano poderosa. Y Dios le empieza a mostrar su gloria y su poder y su grandeza. Y Dios los libera de Egipto y los lleva por el desierto. Y estando en el desierto, Dios le manda a Moisés
establecer un tabernáculo, una carpa, una tienda de campaña. ¿Sabes para qué? Para relacionarse con el ser humano. Como un huerto del Edén, para relacionarse con el ser humano. Éxodo capítulo 33, verso 7 en adelante dice la Escritura: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Dios llama a Moisés, y tú lo puedes leer en casa, tú puedes observar ahí en la Escritura, tú puedes ver cómo es que Dios le dice a Moisés qué es lo que debía de hacer. Cómo debía de erigir, cómo debía de levantar el tabernáculo, cómo lo debía de hacer, cómo lo debía de formar, qué cosas debían de haber en una parte, en otra parte. El objetivo era uno: Dios quería relacionarse con el ser humano. Nuevamente el corazón de Dios diciéndole al ser humano: quiero estar contigo. Aunque tú, hombre, tú ser humano, no me estás entendiendo que necesitas de mí, yo quiero estar contigo. Quiero relacionarme contigo. Quiero tener relación contigo. Esto es el mensaje que nos da el tabernáculo de reunión. Dios no necesitaba de esa tienda polvosa. Dios no necesitaba de eso. No necesitaba de eso para manifestarse con el ser humano. No, sin embargo lo estableció ¿para qué? Para que el ser humano se acercara a Él. Para que entendiera que Dios estaba con ellos. Que era ese Dios que traía la columna de fuego y que traía esa nube encima de ellos. Que los había acompañado y los estaba acompañando a través del desierto. Que cuando hacía muchísimo calor ponía la nube y les cubría el calor. Y cuando hacía frío en las heladas noches estaba la columna de fuego y les calentaba. Y cuando tenían hambre se abría el cielo y venía el maná del cielo. Y entonces ellos podían comer. Dios les estaba diciendo: quiero estar contigo. Quiero relacionarme contigo. Quiero que entiendas que me necesitas. Quiero que entiendas, quiero estar contigo. Y ahí está el tabernáculo de reunión. Dice la Escritura que cuando se acercaba a Moisés, descendía la nube y llenaba el tabernáculo. Y la gloria de Jehová se manifestaba. Y el pueblo se sorprendía y observaba y veía la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo de reunión. Y dice la Escritura que adoraban. ¿Qué sucedió? El hombre se rebeló contra los planes de Dios nuevamente. Nuevamente, por causa del pecado, el hombre se apartó de Dios y el tabernáculo de reunión ya no sirvió para esos planes que Dios había establecido de relacionarse con ellos. Dios se disgustó con ellos, se molestó con ellos, se molestó. Y sabes que la mayoría de los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Más de 600,000 personas quedaron postradas en el desierto. Solamente 2 de los que salieron de Egipto pasaron a la tierra prometida. ¿Qué sucede? ¿El plan de Dios no sirve? ¿El plan de Dios no funciona? No, amado amigo, hermano, no. El plan de Dios es verdadero, es genuino. Dios quiere estar con el ser humano. Ya lo está demostrando. Está el Edén y ahora el tabernáculo. Dado que el tabernáculo el hombre lo despreció, Dios nuevamente vuelve a gritar. Llamémosle su necesidad o su anhelo, mejor dicho, su anhelo y su deseo de querer estar con el ser humano. Y entonces
Después de que David hizo muchísimas cosas, muchísimas peleas, Dios le dijo, está bien que quieras levantarme una casa, pero no lo harás tú, sino lo hará tu hijo. Un templo, un lugar, una construcción. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 13, dice la Escritura, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Verso 26 en adelante dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre, pero, ¿en verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración de tu siervo que haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Salomón en este momento está hablando con Dios y le dice, Dios, es que tú le dijiste a mi padre David que hiciera un templo. Y lo voy a hacer yo, ¿por qué? Porque a mí me fue encomendado, a mí me fue dado, y tú por palabra tuya es que así fue establecido. Y Salomón le dice, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir que este lugar que te voy a hacer sea un lugar de tu morada, donde podamos tener relación. Y tú puedes leer toda la oración de Salomón que hizo, y él decía, ¿para qué, Dios? Para que cuando tu pueblo quiera y tenga necesidad de ti, pueda voltear hacia el templo, y el hecho de voltear y orar hacia el templo pueda ser escuchada su voz. Pueda ser escuchada su voz, y tú vengas a bendecirnos, y vengas a ministrar a tu pueblo, a tu casa que está muy necesitada de ti. ¿Qué le dice la divina palabra, la divina respuesta? Capítulo 9 de Primera de Reyes, verso 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Fíjate el propósito de Dios, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ay, amado hermano, qué preciosas palabras. Fíjate lo que está hablándole Dios. Dios le está diciendo a Salomón lo que hay en su corazón. Dios le está expresando a Salomón el anhelo que Dios tiene para con el pueblo, el deseo que Dios tiene para con el pueblo, y le dice, yo he escuchado tu oración, y ¿sabes qué? Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero hacer que mi nombre esté allí, en él, para siempre, eternamente. Para siempre. El plan de Dios con este templo no era que fuera destruido. Con esta casa que Salomón mismo entiende, pues que Dios no puede habitar en un pedazo de construcción. ¿Por qué? Porque los cielos de los cielos no pueden contener la gloria y la magnificencia de Dios. No pueden contener la gloria de Dios de ninguna manera. Sin embargo, era simplemente como algo simbólico, donde Dios vendría a ese lugar para bendecir a su pueblo. Y Dios le dice, es que yo quiero que esté mi nombre allí para siempre, para siempre. Y dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón, fíjate, todos los días. Y tú puedes observar que la presencia de Dios se manifestó en el lugar, y la gloria de Dios se manifestó en el lugar, y Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. ¿Y qué vemos en esta parte nuevamente? Dios quiere estar con el ser humano. El corazón de Dios está dispuesto a estar con el ser humano. Dios quiere estar contigo, hermano. Dios quiere estar contigo.
situaciones, conflictos, en problemas, en dificultades, en necesidades, en tribulaciones, en tentaciones, en lo que sea. Dios quiere estar contigo. Entendámoslo hoy. Esta es la verdad, única verdad que tenemos que entender de toda la predicación del día de hoy, de toda la plática del día de hoy. Una verdad: Dios quiere estar con el ser humano. Dios quiere estar contigo. El corazón de Dios y los ojos de Dios quieren estar posados en ti para estar contigo. Aquí lo hizo con Salomón. Nuevamente lo hizo. Pero ¿sabes qué? El hombre pecó. Salomón pecó. Se apartó de la presencia de Dios y hoy está perdido eternamente. Y juntamente con él, el pueblo se perdió. El pueblo se extravió. Y tú puedes observar todas las calamidades que vinieron después de Salomón sobre el pueblo, y el pueblo se apartó. ¿Y qué sucedió? Que ese templo, ese lugar donde Dios había prometido que estarían sus ojos y su corazón todos los días, fue destruido. Fue destrozado, fue acabado. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Toda la grandeza y toda la gloria con la que lo había hecho Salomón, todo ese material que había utilizado, todo forrado con oro, y unas columnas y unas construcciones tan preciosas, tan hermosas, con tantísima gloria, vino Nabucodonosor y lo destruyó y lo deshizo. ¿Por qué? ¿Porque Dios falló? ¿Por qué? ¿Porque Dios no pudo contra Nabucodonosor? No, sino porque el hombre se apartó de los planes de Dios. Se apartó del propósito y del anhelo y del corazón de Dios, que Dios quería estar con el hombre. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras? Quiero estar contigo. Y el hombre se apartó de la presencia de Dios. Se apartó. ¿Y qué vemos hasta aquí? Una misma actitud de parte de Dios para con el hombre y una misma actitud del hombre para con Dios. Dios buscando estar con el ser humano, Dios buscando estar con el hombre, Dios queriendo bendecirlo, anhelando. Mira, Dios, amado amigo, amado hermano, Dios anhela, desea fervientemente bendecir tu alma. Entiéndelo, entiéndelo. Es cierto, Dios al pecador lo va a mandar al infierno. Es cierto, Dios va a condenar al pecador. Pero ¿sabes qué? También hay una verdad, y es muy clara. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Dios ha demostrado de una y de otra manera que te quiere amar, que te quiere cuidar, que te quiere rescatar, que te quiere sacar adelante, que quiere estar contigo, que quiere aliviarte, que quiere ser tu consolador, que quiere ser aquel que venga a cubrir tus heridas y a sanar tus llagas y a cubrir tus necesidades y tus problemas y tus dificultades y las heridas que tu alma trae. Él quiere venir a saciarlas. Por eso es que pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En dónde te encuentras? Si lo que he buscado es estar contigo, pero a la manera de Adán y Eva, a la manera de los hebreos en el desierto y a la manera del pueblo de Israel ahí con Salomón, te has vuelto en pos del pecado y en contra de Dios. Es un mismo sentir, un mismo principio, un mismo pensamiento. Dios intentó una y otra vez. Pero en esto se muestra el amor de Dios. El amor de Dios, ¿sabes qué es grande? Cuán importante es que aprendamos a conocer su profundidad, su anchura y su altura. El amor de Dios es más grande que los mares. El amor de Dios es más alto que los cielos. El amor de Dios es más profundo que los mares. El amor de Dios es más grande. Es más grande, entiéndelo así y sin exagerar, que el mismo universo. El amor de Dios es gigantesco, gigantesco. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hombre, el ser humano, destruyó los planes de Dios en estas tres partes que estamos observando hasta ahorita, en el huerto del Edén, en el tabernáculo de reunión y en el templo de Salomón, ¿qué sucede? Dios entendió, como puedes tú ver
la parábola, aquella parábola donde dice que aquel señor que salió y envió, después de haber salido un tiempo, envió a sus siervos para ver cómo estaban sus tierras y cómo estaban sus cosas, y dice que fueron destruidos, fueron muertos, y después mandó a otros, y de la misma manera fueron muertos. ¿Qué sucedió? Es de la misma manera. El huerto del Edén fue destruido por el pecado, el tabernáculo fue destruido por el pecado, en cuanto al plan se refiere, el templo de Salomón fue destruido por el pecado. ¿Y qué pasó? Mateo capítulo 1, verso 23. El plan de Dios y el anhelo de Dios no se quedó solamente en planes, no se quedó solamente en esos momentos y en esas tres partes, en el deseo de estar con el ser humano, no. Verso 23 dice la Escritura: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nuevo plan de Dios. Ya les mandé el huerto del Edén, no quisieron. El tabernáculo de reunión, no quisieron. El templo de Salomón, no quisieron. Ahora enviaré a mi propio Hijo. Ahora, Dios mismo, yo vendré a estar con vosotros. Dios mismo bajó del cielo para relacionarse con el ser humano. A los suyos vino, porque suyos somos, y vino a estar con el ser humano, a estar entre nosotros, para relacionarse directamente, ya no a través de una columna de humo, ya no a través de una columna de fuego, ya no a través de una columna de humo, tal vez ahí, o de un temblor allí en el templo de Salomón, ya no. Dios mismo hecho carne, haciéndose como uno de nosotros. El anhelo y el deseo de Dios, ¿lo puedes observar, amado hermano? ¿Lo puedes observar, el anhelo y el deseo de Dios? Gritándote y diciéndote: quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Entiéndeme. Quiero tener relación contigo. Me necesitas. Me necesitas. Y viene Cristo para relacionarse con el pobre, con el enfermo, con el afligido, con el necesitado, con el joven, con el niño, con el adulto, con el casado, con el soltero, con el anciano, con el hombre, con la mujer. Se hizo carne y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para venir y para estar aquí y relacionarse con el ser humano y gritarle nuevamente: quiero estar contigo. Como hace algunas semanas platicábamos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cristo Jesús se levantó y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nuevamente vemos la voz de Cristo, la voz de Dios diciéndole al ser humano: ¡hey! Voltea para acá. Todo lo demás que tú has visto, todo lo demás que tú te has agarrado son cisternas rotas que no retienen agua. Voltea para acá. Quiero estar contigo. Quiero amarte. Quiero cuidarte. Quiero demostrarte que soy la respuesta a tu necesidad. Y Cristo se empieza a relacionar con el ser humano. Empieza a relacionarse. Y lo puedes observar llegando extremadamente cansado llegando ahí al pozo en Juan 4, y de repente llega la samaritana. Cristo estaba extremadamente cansado, tal vez sin ganas de hacer nada. Y en ese momento llega la mujer y Cristo lo puedes observar en su amor, su ternura, su cariño. Y puedes observar entre sus palabras diciéndole a la mujer: quiero estar contigo, mujer, me necesitas. Si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías el agua y podrías saciarte. Puedes observar a Cristo así. O puedes observar a un Cristo Jesús diciendo con sus actos y mostrando con sus actos: quiero estar contigo.
Puedes observar a un Cristo Jesús caminando y de repente pasando al lado de un sicómoro, un árbol, volteando hacia arriba y diciendo: Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que pose hoy en tu casa. Quiero estar contigo. Zaqueo, quiero estar contigo. Bájate, me necesitas. Puedes observar a un Cristo Jesús, después de haber calmado una tormenta, pasar por unos sepulcros y ver a unos endemoniados y sanarlos y cubrirlos y protegerlos. ¿Qué es? Quiero estar contigo. Una mujer que estaba ahí encorvada durante ya varios años, estaba encorvada, no podía caminar bien, estaba toda enferma, mal. Cristo Jesús se aventó un problemón, una bronca con los religiosos de su época. No le importó que lo condenaran porque era día de reposo, no le interesó lo que dijeran ellos. Cristo Jesús puso la mano, y Cristo Jesús ordenó a la enfermedad y la sanó. La sanó y la mujer fue curada en esa misma hora. ¿Qué ves? Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero relacionarme contigo. Puedes ver al Señor Jesucristo ahí en ese momento cuando iban a tomar la cena. Puedes ver a Cristo Jesús ya habiendo preparado la cena. ¿Sabes que Cristo preparó el lugar y preparó todo para que sus discípulos pudieran disfrutar de la cena con Él? Cristo Jesús mismo lo preparó para estar con ellos, a solas, con ellos nada más. ¿Qué vemos? Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Entiéndelo. Vino el Señor Jesucristo, Dios mismo, para que su plan se llevara a cabo, diciéndole al hombre: entiéndeme, quiero estar contigo. La historia la conoces. La historia la conoces. Cristo Jesús fue crucificado. No le estimaron, no lo valoraron, no lo amaron, y al contrario, lo crucificaron y lo mataron. Lo mataron. El plan de Dios pareciera que en ese momento, cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, pareciera que en ese momento estaba nuevamente siendo vencido el plan de Dios. Dios quería estar con el ser humano y el ser humano lo mató. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Al contrario, lo escupieron, lo mataron. El maestro, el que quería estar contigo, el que quería estar con el ser humano. ¿Cuántos de los presentes no se comportan así? Dios una y otra vez te ha querido decir: quiero estar contigo. ¿Y cuántas veces le has escupido? ¿Cuántas veces le has abofeteado? ¿Cuántas veces lo has lastimado? ¿Cuántas veces le has dicho que no? Con tus actos, con tu manera, con tus pecados, con tus perversidades. De la misma manera como ellos lo hicieron. De la misma manera lo crucificaron. ¿Cuántos de los presentes crucifican todavía a Cristo a pesar de todas las cosas que Él te ha hablado y te ha enseñado y te ha dado? Y te ha gritado una y otra vez: quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Pero Cristo murió y partió a la gloria. Algo definitivamente inconcebible. El hombre rechazando a su Creador. Y no solamente rechazándolo, sino matando a su Creador. Matándolo. Por un lado ves el grito de Dios: quiero estar contigo. Y por el otro lado ves el grito del hombre: no quiero, no quiero. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios: no quiero? ¿Y cuántas veces tú has oído la voz de Dios diciéndote: quiero ayudarte, estás perdido, estás vacío,
No eres feliz, eres infeliz, no tienes paz, no tienes felicidad, estás perdido, no encuentras la felicidad de nada, no puedes estar tranquilo, no puedes estar feliz con todas las cosas que tienes. Me necesitas. ¿Te lo ha gritado Dios? ¿Te lo ha dicho? Claro que sí. Pero tú en tu necedad, en tu soberbia, te niegas a entender una cosa. Tú necesitas de Dios. El plan de Dios se truncó hasta este momento y nuevamente podemos ver qué sucede. Dios no lo deja hasta aquí. No lo deja hasta ahí. Nuevamente, la acción de Dios. Juan capítulo 14, verso 23 dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo, nuevamente abriendo el corazón, nuevamente, como te decía al principio, abriendo el telón del corazón de Dios, observando el anhelo y el deseo del corazón de Dios, y lo puedes observar en cada una de las partes que hemos estado platicando. Y aquí Cristo Jesús les dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Quiero estar contigo. ¿Sí te das cuenta? Y vendremos a Él. Queremos estar contigo. Dios el Padre, Dios el Hijo, queremos estar contigo. Y dice, y haremos morada con Él. ¿Cómo será que vendremos y que haremos morada en Él? ¿En el ser humano? ¿En un hombre de carne y hueso? ¿En un hombre que vivió pecando y que nunca quiso hacerle caso a Dios y de repente por la misericordia de Dios volteó y fue perdonado de sus pecados? ¿Cómo es posible? Capítulo 14, versos 16 y 17, dice la Escritura, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amados, ¿sí alcanzamos a observar el grito de Dios? Para que esté con vosotros para siempre. El Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Consolador te está hablando del Espíritu Santo. Te está hablando de que el Espíritu Santo vendría a morar, a habitar en el cuerpo del ser humano. ¿Sabes que toda aquella persona que se convierte, toda aquella persona que se aparta de su pecado, le pide perdón a Dios, se aparta de su pecado y le son perdonados sus pecados, en ese momento la persona se vuelve un huerto del Edén, se vuelve un tabernáculo de reunión, se vuelve un templo de Salomón? Y ahora, como lo dice el libro de los Corintios, se vuelve un templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede. Nuevamente, el plan de Dios vuelto a empezar. Quiero estar contigo. Y ya no quiero estar contigo por fuera. Cristo Jesús estaba con sus discípulos ahí afuera y sí, Cristo los observaba y estaba con ellos. Sí, pero ahora el plan de Dios glorioso y precioso viene a ser más sublime y más glorioso y más precioso. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo iba a estar con ellos, sino dice, estaré en vosotros. Dios mismo habitando contigo, diciéndote nuevamente, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Ya no solamente relacionarme contigo a través de una nube, a través de un terremoto, a través de una tienda de campaña, a través de un templo. No importa que estés lejos del templo, no importa que estés lejos de la construcción, no importa que estés en tu trabajo, no importa que estés en tu oficina, no importa que estés en la escuela, no importa que estés en tu casa, no importa que estés donde sea, no importa que estés en la cárcel, no importa que estés perseguido, no importa lo que sea, Él estará en vosotros. Quiero estar contigo. Quiero
estar contigo. Para siempre, dice. Para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Dios mismo, viniendo a limpiar nuestra vida, viniendo a limpiar nuestra casa, perdonándonos nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo. No fue en vano el plan de Dios en la muerte, en la cruz. No fue en vano. No fue en vano el tiempo que Cristo Jesús estuvo sobre la tierra. No. ¿Por qué? Porque eso fue la antesala para que el Espíritu Santo viniese a morar entre nosotros. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, después de que murió, resucitó y ascendió al cielo. Dice la Escritura que Cristo Jesús llegó delante del Padre y le dijo: Padre, aquí estoy. He cumplido todas las cosas. Ahora envíales la promesa. ¿Y sabes cuál es la promesa? El Espíritu Santo morando en la vida y en el cuerpo del hombre. ¿No lo entiendes? Yo tampoco lo alcanzo a entender. Es demasiado sublime, demasiado grandioso para entenderlo. Un hombre, una mujer que vivió en pecados, en adulterios, en fornicaciones, ¿sí? En lascivias, tal vez en homosexualismo, en lesbianismo, en pornografía, en amarguras, en rencores, en robos. Después de que hayas hecho todo lo que hiciste, todo el pecado que hicimos, y después de eso, convertirte en la casa de Dios, en la habitación de Dios mismo. El Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra. El Dios que con su palabra le decía a los cuerpos, al cuerpo del manco que fuese sanado y le crecían los miembros. Al cuerpo de un leproso que le había sido extirpado por la enfermedad una oreja o una nariz, o había perdido un ojo, o había perdido un brazo, o los dedos. Y de repente Cristo Jesús, con el poder de su palabra, lo sanaba y le empezaban a crecer los miembros, los ojos, los oídos, las orejas. Que ponía sus dedos en las orejas y sanaba los oídos. Que ese Dios que le dijo a Lázaro, sal. Que ese Dios que le dijo a la hija de Jairo, levántate. Que ese Dios que le dijo al mar, calla, enmudece. Ese Dios que le dijo a los demonios, a esa legión, que le dijo, sal, y los dejó irse al hato de cerdos. Ese Dios y mayor, porque ya no era hombre, ahora es el Espíritu Santo morando, habitando en nuestro cuerpo mortal. En nosotros, esa es la gloriosa promesa. El plan de Dios hermoso, el plan de Dios glorioso. Quiero estar contigo. Entiéndemelo, por favor. Quiero estar contigo. Quiero tener una relación íntima contigo. Quiero relacionarme contigo. ¿Sabes que la Escritura dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela. Desea estar con nosotros. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es esto, amado hermano! ¡Qué glorioso! No lo vamos a entender en su totalidad, pero lo que estás entendiendo ahorita y lo que Dios te está revelando, agárralo y entiende. ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezamos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué eres tú, Juan, Carlos? ¿Qué eres tú, María, Pedro? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú, Marcos? ¿Qué eres tú? Para que Dios tenga misericordia y te vea. ¿Quién eres tú? Sin embargo, te ha hecho y te quiere hacer el templo del Espíritu de Dios para que Él habite en tu vida y en tu corazón. El plan de Dios, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero tener una relación íntima contigo, una relación profunda de amor y de confianza contigo. ¿Para quién es esto? Es para todos, hermano. Es para todos. Para ti que vienes por primera vez. Para ti que tienes mucho tiempo viniendo.
para ti. Para ti que no has querido creer en Dios y que estás necio, que queriendo yo no sé qué ver. A lo mejor estás como el paralítico de Betesda esperando a que descienda el ángel. Ya Cristo Jesús te mostró las cosas. Ya, entiéndelo, créelo, se acabó. ¿Qué no entiendes que Cristo quiere estar contigo? ¿Qué no entiendes que el Espíritu Santo quiere estar contigo? Quiere morar contigo, quiere vivir contigo. ¿Y para qué? ¿Sabes para qué? Para que se cumpla el propósito que desde el principio Dios tenía con el ser humano. Estar contigo eternamente. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. ¿Tú crees que el hombre iba a acabar con los planes de Dios? No, hermano. No va a acabar con los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Eso sí, Dios no va a forzar a la gente. Pero los que quieran tomar decisiones en sus vidas, se va a cumplir en sus corazones el propósito de Dios de vivir y habitar eternamente con ellos. Por último, el plan de Dios, que es una profecía y que se va a cumplir y que va a ser y que va a existir, tan va a existir como que ahorita existes tú y por la noche obscurecerá y el día de mañana amanecerá. Esto también va a suceder. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 dice la Escritura: ¿qué sucederá al fin de los tiempos? ¿Qué acontecerá al fin de los tiempos cuando todo esto sea destruido? Como dice el apóstol Pedro, cuando todas las cosas sean destruidas y sean deshechas, sean quemadas y sean consumidas en fuego. Todas las cosas van a ser consumidas en fuego. El oro, las prendas, las casas, el poder, todo va a ser destruido, todo se va a acabar. ¿Y sabes qué? Lo único que va a permanecer va a ser lo eterno. ¿Qué va a suceder? Verso 1 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amado, Génesis, el huerto del Edén. Éxodo, tabernáculo. Reyes, el templo. Los evangelios, Cristo Jesús hecho hombre. Juan, el Espíritu Santo descendiendo. Apocalipsis, la eternidad. El plan de Dios, amado, se va a consumar. Se va a consumar. Y sabes, aquel día estaremos con Él eternamente y para siempre, y palparemos eso que hoy te repetimos mucho: quiero estar contigo. Y en aquel día lo más hermoso del cielo, ¿sabes qué va a ser? Ni va a ser que no haya llanto, ni va a ser que no haya tristeza, ni va a ser que no hayan problemas. Lo más hermoso va a ser Cristo Jesús en la gloria, estar con Él, vivir y morar con Él. El poder mirar en aquel momento, en aquella circunstancia, en aquella situación, el poder mirar a Cristo, el poder observar al Cristo al cual hemos servido, al cual hemos amado, el poder observar a ese Cristo que vino a perdonar mis pecados, el que vino a perdonar mis maldades, el que vino a cambiar mi vida. Ese Cristo que dio su vida por mí. Podremos ver los hoyos que generaron los clavos sobre sus manos. Podremos ver los pies agujerados de la misma manera. Podremos ver el costado abierto. Pero ¿sabes qué?
en aquel momento, no veremos al crucificado, veremos al Cristo lleno de gloria, de poder y de potencia. Aquel que tiene ojos como llama de fuego, que tiene sus pies como bronce bruñido, que tiene una espada que sale por su boca. Aquel que es más sublime que los mismos cielos, que es más grandioso y más precioso que la misma gloria, que no hay nadie como Él. Que se cumplirá su propósito desde el principio de la creación. Quiero estar contigo. La pregunta sería, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Contéstaselo a Dios. Él te ha seguido buscando. Hagamos una oración para terminar. ¿Qué le dirás a Él si ya te está demostrando que quiere estar contigo? La verdad es que no hay más que hacer lo que hizo María aquella vez, echarse a los pies de Cristo y decir, Señor, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta belleza? ¿Por qué tanta hermosura? ¿Por qué tanto cariño para con mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? No lo entendemos, no lo comprendemos. Lo único que podemos hacer es decirle, Dios, gracias por tanto amor. Señal será dada, la Virgen dará luz, un pequeño niño y el verdadero Dios. La gloria de los pueblos, la luz que alumbrará y esperanza para aquel que abrace su verdad. Señal será dada, la Virgen dará luz, un pequeño niño y el verdadero Dios. La gloria de los pueblos, la luz que alumbrará y esperanza para aquel que abrace su verdad. Emmanuel, Dios con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí. Emmanuel. Para los que moran en la oscuridad, la gloriosa luz nació. A los que tropiezan en tinieblas, mirad, la luz llegó. Emmanuel, Dios con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, y
si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí, Emmanuel. ¿Cuál será tu respuesta? Escucharás la voz de aquel que a su Hijo envió a darnos salvación. No hay nada en este mundo, ni aun lo por venir, que pueda separarnos del amor de Dios en Él. Emmanuel, Dios con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí, Emmanuel. Dios con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está aquí, Emmanuel. Dios está aquí, Emmanuel. Dios está aquí, Emmanuel. Cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti.
para mí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Cristo, gracias por tanto amor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, a través de la historia y hasta el día de hoy, Señor, y que nos ha llegado a nosotros y nos permites el privilegio tan grande de poder estar aquí sentados, Señor, escuchando esta enseñanza, Señor, y estas verdades que son vida, Señor. Son vida y nuestra propia alma, Señor, da testimonio de ello, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hacerme entender estas verdades, Señor, y gracias Padre, por revelarla a cada uno de los presentes, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor, porque pudiéramos repetir lo que el salmista decía, Señor, que es el hombre. ¿Quién soy yo, Señor, para que de mí tengas misericordia? ¿Quién soy yo, Señor, y quién es cada uno de los que estamos aquí para que tú hayas tenido misericordia, Señor, y en tu grande bondad nos permitas estar en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, Señor? Tu amor es grande, Señor. Padre, yo sí quiero estar contigo. Yo sí quiero estar contigo y quiero estar por la eternidad. Que halles corazones que busquen estar contigo, Señor, así como tú lo has buscado a través de todos los tiempos y a través de muchas situaciones en nuestras propias vidas, gritándonos, quiero estar contigo, quiero estar contigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, Dios. Amén, Señor. Amén. ¿Qué le responderás a Cristo? ¿Qué le responderás a Dios? El amor de Dios es maravilloso, es grande, es precioso. Que el Señor te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre tu vida y sobre cada uno de los presentes. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.